Un saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio expositivo contigo Reyes Miranda. En esta ocasión estaremos iniciando una nueva serie de estudios y en esta ocasión vamos a estudiar a, a los evangelios, identificando quién realmente fue Jesús de Nazaret o Yeshua ben Joseph min Nazrat, ¿ok? Así que bueno, vamos a iniciar nuestro estudio y en esta ocasión bueno, esta temática tiene varias secciones, y por lo tanto vamos a enfocarnos en su primera parte y tiene que ver con su origen y su nacimiento. Así que bueno, vamos a estudiar a Jesús de Nazaret a la luz de los relatos canónicos, en este caso los evangelios canónicos. Y vamos a iniciarnos a través, bueno, en esta ocasión seleccioné el Evangelio de Lucas, porque hay unos detalles bastante interesantes, a diferencia de otros evangelios que es importante resaltar. Bueno, estudiando el prólogo de Lucas, y esta es la razón por la que selecciono Lucas, eh, pues Lucas introduce, siendo Lucas un médico y un discípulo del apóstol Pablo, cuando él es, bueno, según la tradición eclesiástica, le atribuye este documento a Lucas, el discípulo del apóstol Pablo. eh, Señala lo siguiente: puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, es decir, muchos han relatado, por así decirlo, la vida, la obra y las enseñanzas de Yeshua Bar Yosef, es decir, de Jesús, hijo de José, de Nazaret, ¿no? Parece ser que, y aquí Lucas lo está confirmando, que hay varias versiones del Evangelio, ¿ok? Entonces, muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así tal cual como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros del mensaje o ministros de la palabra. Aquí ministros de la palabra se refiere ministros del evangelio. Aquí la palabra equivale a evangelio. ¿Ok? Entonces, entonces hay un grupo de personas que intentan poner en orden todo el relato, en relación a cómo han recibido lo transmitido desde el principio por los testigos oculares y los ministros del mensaje o ministros del evangelio. En este caso se refiere a los apóstoles. Y dice Lucas: me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo, con diligencia desde el comienzo, es decir, Lucas recopila información de lo transmitido por los testigos oculares y por los que a su vez son ministros del mensaje o ministros del evangelio, ministros de la palabra. Desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, este documento de Lucas lo escribe para un Teófilo, donde hay una posición minoritaria y otra mayoritaria, donde este Teófilo, algunos
sugieren que este Teófilo sea el sumo sacerdote, el Teófilo ben Ananus. Hubo un sumo sacerdote dentro del pueblo de Israel eh, que fungió como sumo sacerdote, ¿okay? Un descendiente de Aarón que se llamó Teófilo, que no es nada más y nada menos que el hijo del sumo sacerdote Anás, o Anás, que aparece en los evangelios, y que fungió como sumo sacerdote entre el año 37 al 41, 42 de nuestra era. Sin embargo, esta hipótesis es una hipótesis plausible, solo que tiene algunas desventajas, pues no se registre que Lucas haya sido escrito para esa época. Sí existió contemporáneo en Lucas un sumo sacerdote llamado Teófilo, pero por la data en que este Teófilo funge, por esta palabra excelentísimo, sin embargo, no coincide que Lucas haya sido escrito alrededor de esa época, porque el documento más antiguo del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses, y parece que este puede haber sido escrito a inicios de la segunda mitad del siglo primero. Por lo tanto, no parece corresponder eh, el documento eh, para este Teófilo. La otra posición, que es la mayoritaria, es que posiblemente Lucas escribe para un alto funcionario del Imperio Romano. Posiblemente sea un romano, posiblemente sea un griego, pero sin duda alguna un alto funcionario del Imperio Romano, para la cual Pablo, que se haya convertido o que haya recibido la fe en Jesús y pues haya participado de la fe judeo-cristiana para el momento, a la cual pues Lucas escribe para él, recopila información para él y pone en orden las cosas. Seguramente Teófilo tenía el interés de compartir toda la data, todo el orden de los relatos, seguramente para compartirlo dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, poner en orden un relato no está hablando de un orden cronológico, sino un orden didáctico, ¿ok? No es un orden de cronología, sino un orden didáctico. Así que Lucas es un investigador, es un recopilador, recopila toda la tradición existente, donde él investiga con diligencia y trata de escribirla en un orden didáctico para Teófilo, seguramente con la intención de que Teófilo tenía intenciones de compartirlos para con su comunidad. Entonces, bueno, vamos a empezar este tema, los orígenes de Yeshua Bar Yosef, según la versión lucana. ¿Quién era Yeshua? Bueno, dice, luego de este prólogo de Lucas, se habla del nacimiento o de la concepción de Juan el Bautista. Comienza el relato hablando del sumo sacerdote Zacarías, su esposa Elizabeth, quien era una descendiente de Aarón, ambos descendientes de Aarón, ¿ok? Y se habla de Elizabeth como pariente de Miriam, que es la madre del Salvador. Algunos comentan de que posiblemente Miriam sea de la tribu de Leví por esa palabra subgenis. Subgeni, que significa que comparte genes, es decir, son parientes.
pero lamentablemente Lucas no nos informa con precisión si son primos, si Elizabeth es la tía o eh, y María la sobrina o son primos lejanos, son primos cercanos. No se sabe bien el parentesco a qué nivel. Que eran parientes, sí, lo eran familias. Es una palabra que significa cercanos a la familia, ¿no? Pertenecientes a la familia, pero no sabemos el nivel del parentesco, ¿ok? Ese es el punto. No es preciso, ni tampoco nos dice de qué tribu era Miriam en el Evangelio de Lucas. De hecho, no hay un evangelio que nos especifique de qué tribu pertenece Miriam. Es decir, no hay una evidencia bíblica textual a qué tribu pertenecía Miriam. No sabemos si era levita, no sabemos si era de Judá, no. Ok, parece sí que Miriam tenía un parentesco con Elizabeth. Ok, sí hay un cierto parentesco allí, mas no tenemos precisión bíblica de saber cuál era la tribu de Miriam. Sí lo sabemos de Josefa. Por eso dice en el sexto mes, es decir, en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, de Johanán el inmersor, dice el mensajero Gabriel, traduje la palabra ángelos, en griego no es ángel, sino un mensajero. Rompiendo un poco con la concepción tradicional de seres angélicos, ¿no? Pero es que no hay una naturaleza angélica. Porque la palabra ángelo sencillamente es un mensajero, no está hablando de una. Lo que pasa es que con la concepción occidental de ángel se refiere a una especie de criatura que se lo define pues como a diferencia del ser humano, que el ser humano es un Adán, es un adamita, es otra especie, a diferencia de un ángel que es otra especie, pero en la Biblia, angelos, al igual que en el hebreo, malak, simple y llanamente es un mensajero, no está hablando de su naturaleza. Ángel o ángelos o malak no se refiere a la naturaleza de la persona o del individuo, sino de la función que éste cumple. Entonces aquí el texto está ejerciendo la función de este personaje llamado Gabriel, que fue enviado por Dios, es un emisario de Dios, ¿ok? Eh, pero la función de él es comunicar un mensaje, por eso el término ángelos. Entonces el mensajero Gabriel fue enviado por Dios. Ahora, no sabemos si este Gabriel, eh, o sea, lo que quiero resaltar es que el término ángelos no describe la naturaleza, sino la función, ¿ok? Y hay que remitirnos a eso. Entonces, el mensajero Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea o de Galil, es decir, al norte de Israel, llamada Nazaret, ¿ok? A una virgen, pero es una virgen comprometida. Algunas versiones dicen desposada. Desposada quiere decir comprometida. Es decir, esta virgen no convivía con su prometido, todavía no convivían, pero, pero al estar comprometida con Joseph, si esta mujer incurría en infidelidad, era catalogado como adulterio. O sea, tenía peso legal. Este compromiso era un compromiso ya con fuerza legal. Así que legalmente era esposa de Joseph, aunque aún no convivían juntos. Por eso prefiero utilizar el término comprometida, pero un compromiso legal, solo que aún no convivían. Entonces, quiere decir que la visita del mensajero Gabriel fue en ese intervalo
ya que los matrimonios judíos en aquella época, en el siglo I, tenían dos partes, el erusin, que es lo que se conoce como el desposorio, el compromiso, donde el novio paga una dote, es decir, compra a la novia, y en caso que no cuente con los recursos económicos, que posiblemente este pudiese haber sido el caso, si no tiene, digamos, para pagar la dote, entonces el hombre firmaba o entregaba un documento llamado la Ketubah, donde en ese documento el hombre se compromete a trabajar, ¿ok? Para su mujer. Es un compromiso de fuerza legal, ¿no? Donde el hombre se compromete a proveer para ella techo, abrigo y sustento. Ok, el hombre se compromete. Entonces, y se les da, la mujer se le da en garantía legal, vamos a decirlo así. Ese es el desposorio, que la novia, en este caso la virgen, se les es entregada a Joseph en garantía legal y él tiene pues que reunir el dinero necesario pues para proveer para ella, proveerle por lo menos una casa, un refugio, en fin. Pero este Joseph dice aquí, especifica, eso sí hace el Evangelio enfatiza que Joseph sí enfatiza era de la casa de David. El nombre de la Virgen era Miriam, ese es el nombre en realidad, no es María. María es un nombre más castellanizado. El nombre en realidad es Miriam. Em, pero Miriam el texto no especifica de la tribu, de qué tribu pertenece. ¿Ok? Pero Joseph era de la casa de David, es decir, era perteneciente a la casta real. ¿Ok? Ya esto te dice mucho. Entonces, bueno, obviamente al decir que de la casa de David era de la tribu de Jehudá, o sea, era Yehudí, era judío, y aparte era del linaje perteneciente al linaje real. Es decir, es el linaje de los reyes. O sea, donde sus descendientes están destinados como candidatos al trono. En ese momento, pues recuerden que el trono fue ocupado de forma intrusa, por un idumeo que era Herodes. Herodes era un idumeo. Por lo tanto, no le correspondía a Herodes. Esto fue por conchupancia, pues, con el Imperio Romano, que Herodes llega a obtener el trono de Israel, pero es un rey ilegítimo, ¿ok? Entonces, no le corresponde a, a Herodes, pues, el reinado. Pero, en cambio, Joseph pertenece al linaje real y cumple con las condiciones para el trono davídico. Entonces el mensajero Gabriel entra donde ella estaba, en el lugar, ¿no? Y le hace un saludo, te saludo muy favorecida, pues el Señor es contigo. Así que ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces bueno, aquí traduje el ángel, pero en realidad es el mensajero. Entonces el mensajero le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Dios. Hallar gracia significa has encontrado, porque has encontrado agrado, vamos a decirlo así. Este sería el contexto de hallar gracia. Hallar gracia significa, o sea, has hallado agrado delante de Dios. Ok, pero no es un agrado en base a que Miriam tenga algún mérito, no. Esto es un agrado porque al Señor le plació elegirla para algo, no porque Miriam cumple algunas condiciones inherentes, tiene algunas virtudes morales, sin duda alguna. Pudiera Miriam haber sido una mujer excepcional, pero esta gracia no es una gracia en base a obras. No es que ella
obtiene el favor divino en base a su forma de ser, a su comportamiento, a virtudes morales. No, no, no. Esto es una gracia que ella recibe porque a Dios le plació elegirla como la madre del Mesías. Entonces el mensajero le dice, no temas Miriam porque has hallado gracia ante Dios, es decir, el Todopoderoso te ha elegido, ¿no? Y esto es una elección en base a su benevolencia, no porque Miriam tenga algo especial por la cual Dios elige a Miriam por alguna virtud en ella, no. No, esto es un acto soberano, esto es una gracia, es el ejercicio de una gracia soberana, ¿ok? Entonces le dice el mensajero, he aquí concebirás en tu vientre y parirás un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Yeshua es el mismo nombre Josué, ¿ok? Es el mismo nombre. Tanto en hebreo como en griego es el mismo nombre. Solo que la Vulgata Latina, en este caso Jerónimo, quien escribió la Vulgata, tradujo de los idiomas hebreo y griego la Vulgata Latina, hizo una diferencia del Josué del Antiguo Testamento con el Jesús del personaje, pues, con quien estamos en estos momentos tratando. Esa diferencia la hace Jerónimo, pero en los idiomas bíblicos, Yeshua, perdón, Josué y Jesús es lo mismo, porque en hebreo es Yeshua y en griego es Jesús. Entonces, que aquí hay una salvedad diferente con Mateo, porque en la tradición mateana de Matilla o Matías, que se ha transliterado, o sea, se le ha nombrado pues como Mateo, pero en realidad sería en este caso Matilla como Matías, que es Leví Ben Alfeo, eh, que era un cobrador de impuestos. Dice, le pondrás por nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados, pero aquí Lucas no menciona nada de eso, ¿ok? Eh, es decir, en la tradición mateana, el nombre del Mesías Yeshua se debe al hecho de que él viene a salvar al pueblo, pero a salvarlo de sus transgresiones. Pero aquí en Lucas no menciona que la salvación de Israel sea en ese orden. Lucas sencillamente le pondrás por nombre Yeshua, pero no explica los detalles del por qué se elige el nombre, sino que le asignarás ese nombre. Y luego dice, porque este será grande. Punto. Este será grande. Pues será llamado el Bar Jael Elión, es decir, hijo del Dios Altísimo. ¿Ok? Será llamado el Bar Jael Elión. Y el Señor Dios, aquí Señor, entiéndase, es igual al Yuhe Bajé, es decir, Yahvé o Yahweh o Jehová, como te quiera llamarlo, es decir, Yahvé, el Dios Yahvé, vamos a decirlo así, le dará el trono de su antepasado David. Es decir, según el mensajero Gabriel aquí en Lucas, Yeshua es un candidato al trono. Es él el que va a heredar el trono de su antepasado David. Recuerde que en ese momento Herodes era el rey y Herodes era idumeo, era un rey ilegítimo. Entonces aquí hay una intervención divina donde el Eterno restaura el linaje davídico, diciéndole a Miriam, tú serás la madre de la simiente de David, ¿ok?
Esta simiente tú le pondrás por nombre Yeshua, pero no conecta el mensajero ese nombre en relación a la salvación del pueblo, sencillamente que este será un salvador, un rey salvador. Es decir, la salvación de Israel será con su reinado, vamos a decirlo así, como dice la profecía de Jeremías 23. En aquellos días será salvo Yehudá, ¿ok? En aquellos días será salvo Yehudá, porque levantaré un renuevo justo, ¿no? Una rama justa, ¿ok? En sus días será salvo Judá y este es el nombre con que le llamarán, ¿no? Le llamarán Adonai, Adonai Sidkenu, es decir, Yahvé o, o Jehová, nuestra justicia. Entonces, eh, entonces Yeshua es el candidato al trono, a recuperar el trono que ha sido usurpado, pero dice que éste reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aquí no hay un reemplazo del pueblo de Israel. Note, así que esto es ya el reino de Dios. Esto habla del reino de Dios. Entonces el reino de Dios en Lucas no es otra cosa que la restauración del trono de David. Es la recuperación del trono de David que ha sido usurpado. Entonces, con el reinado de Yeshua, es decir, de un descendiente de David, el reino de Dios llega para la casa de Jacob. Entonces reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Así que Yeshua es un príncipe judío, es un judío, ¿ok? Es un judío, pero es un príncipe que pertenece a la casta real, ¿ok? Pertenece al linaje real. Así que no era un judío, pero no era un cualquiera, ¿ok? Tenía cierta estirpe especial, vamos a decirlo así. Sin embargo, según el relato, habla de una intervención sobrenatural. Dice, entonces Miriam dijo al mensajero, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Cuando ella dice no conozco varón, quiere decir que no convive no tiene convivencia, ni tiene vida marital. Bueno, no tiene vida marital porque no tiene convivencia con un varón, con un marido. Varón en hebreo es equivalente al ish y un ish significa marido, porque no conozco marido, es decir, no tengo convivencia con un marido. Entonces el mensajero le dijo, Rúa de Kuchá vendrá sobre ti. Rúa de Kuchá en arameo es el Espíritu Santo, o la brisa de santidad, como se diría en hebreo, Rúa HaKodesh. Una brisa de santidad vendrá sobre ti. ¿Ok? Una brisa de santidad vendrá sobre ti. Y esta brisa de santidad no es otra cosa que el poder del Altísimo, del Jael Elión, es decir, del Dios Altísimo, te cubrirá con su sombra. Esto alude al hecho de las nubes de gloria. Esto evoca a aquella nube de gloria, la Shejina, a la nube de gloria que cubría el campamento hebreo, ¿no? Haciéndole sombra durante el día. Eh, bueno, esa misma Shejina que le hacía sombra al campamento hebreo en el desierto, no que de forma literal, pero evoca eso, ¿no? Es una forma retórica de hablar de que el poder del Altísimo va a hacer eso eh, lo que el Eterno hizo con su pueblo, digamos, en el desierto, serle sombra, ¿no? Entonces te cubrirá con su sombra, te hará de cobertizo, por lo cual también
ese, ese santo concebido, eh, esto generalmente esta palabra griega se traduce como santo ser, ¿no? Sí, para eso es una forma sintáctica de decir lo que ha sido concebido por el Espíritu Santo, es sagrado. Eh, entonces el santo concebido o el santo ser, pues que nacerá, el santo niño, el santo feto, ¿no? Así decirlo, que nacerá será llamado el Ben Elohim o el Bar Elahad, será llamado Hijo de Dios. Entonces, evidentemente, pues Joseph no es el padre directo, es el padre legal, es el padre legal, es decir, el padre que le da legalidad de que Yeshua sea no de forma biológica, pero sí legal, y ese es el requisito. Cumple con el requisito de ser candidato al trono davídico porque Joseph se convierte en el padre legal, sí, por ley, ante la ley, pues ante la legislación. Joseph sería el padre de Yeshua y perfectamente cumple con las condiciones para ser heredero al trono, aunque no sea, según el Evangelio, según el relato, no sea un descendiente biológico, pero es el padre legal. Sin embargo, el origen de Yeshua dice fue por una concepción de lo alto, es decir, por la intervención del Rúa de Kuchá, es decir, por la brisa de santidad, ella concibe, ¿ok? Y lo que concibe es sagrado no porque Yeshua tenga una naturaleza distinta al resto de los mortales, eh, no en ese orden, sino porque él es concebido directamente por intervención divina. Por eso se le llama el santo ser, ¿ok? Porque esto no ha ocurrido, ¿no? Eh, con otra especie, con otro suceso humano. No ha ocurrido, sino que vino directamente por intervención divina. Eh, Será llamado entonces Hijo de Dios. Ahora, lo que quiero resaltar en esta lección entonces es el cumplimiento de una profecía, que es la profecía de eh, Génesis 49:10, que dice, no se apartará el cetro de Yehudá. La palabra cetro en realidad es la vara de Yehudá. Es la palabra hebrea Shevet. Y Shevet, que también significa tribu. Pero Shevet, que es la vara, que aquí se traduce como cetro, era en los pueblos semitas, en los pueblos semitas antiguos, el Shevet era representaba la autoridad de gobierno. Ok, la vara representaba la autoridad para gobernar. De hecho, la vara, bueno, los patriarcas usaban vara, una señal de autoridad. Eh, y por lo tanto, como en el contexto de Jacob, la familia era una familia de pastores, porque ese era su oficio, eran pastores. Por eso se habla de la vara, es decir, no se apartará la vara de Yehudá. Quiere decir que el reinado, el gobierno sobre el pueblo de Israel, el liderazgo, vamos a decirlo así, lo tendría Yehudá. Habría un momento en que Yehudá asumiría el liderazgo. Eso es lo que se está ahí profetizando. Entonces no se apartará la vara de Yehudá, o decir que no habrá otra tribu que gobierne sobre Israel, sino que la tribu que gobernará o que liderará sobre sobre Israel, perdón, sería Yehudá. Entonces no se apartará la vara de Yehudá,
¿ok? Ni legislador de entre sus pies. Quiere decir que el rey que va a legislar a Israel sería un rey de Yehuda, no sería de otra tribu, ¿ok? Hasta que venga Shiloh y a él obedecerán o se sujetarán todos los pueblos. Esa es la profecía, ¿ok? Entonces, bueno, la profecía parece interrumpirse con Herodes el Idumeo, ¿ok? Y según la profecía, cuando eso sucediera, si hay una interrupción es porque vendría Shiloh. Y la palabra Shiloh, según Rashi, por ejemplo, comenta de que Shiloh viene de Shiloh, o Shiloh, que significa al que le pertenece el reino. ¿Ok? Entonces luego vendrá el que le pertenece el reino y a él se someterán los pueblos. Entonces, bueno, parece ser que esta referencia del mensajero evoca, eh, digamos, Génesis 49:10. Y bueno, aquí Rashi da una explicación de este versículo bastante interesante. Para Rashi, por ejemplo, dice, no se apartará el cetro de Judá. Entiéndase, cetro aquí es la vara de pastor, ¿no? Ya que en el contexto del libro de Génesis, en el contexto de Génesis, la vara representa el liderazgo, ¿no? Para gobernar. Entonces, ya que por eso que a los reyes se le llaman pastores. Por ejemplo, en la profecía de Ezequiel, bueno, David se le llama pastor, aunque de oficio lo fue. Él fue un pastor, pero cuando asume el reinado, queda con esa metáfora, ¿no? O como la metáfora de un pastor del rebaño, que representa precisamente la vara del pastor. La vara de un pastor, que aquí llama cetro, pero en realidad es la vara de Yehuda, se refiere al liderazgo. No se apartará entonces la vara de Judá, incluso después de que la casa de David deje de reinar, porque esto se refiere, según Rashi, se refiere a los jefes del exilio en Babilonia. Recuerden que el último rey sobre Israel eh, fue eh, Sedequías, fue el último rey de Israel, o el rey de Judá, mejor dicho, pero que gobierna sobre el remanente de Israel que quedaba en la tierra de Judá o en la tierra de Israel. Fue Sedequías y luego vino Babilonia, vino Nabucodonosor, ¿no? Ahí se interrumpe el liderazgo sobre el pueblo judío, porque ya el que reina es un rey extranjero, que en este caso es Nabucodonosor. Entonces, según Rashi, esto se refiere a los jefes del exilio de Babilonia que gobernaban al pueblo con el cetro, con el shebet, con la vara, ¿no? Habiendo sido designado por el gobierno. Esto está en Sanedrín, en Talmud, en el Tratado Sanedrín, Perec 5, sección A, en Yeorayot 11b. Por lo tanto, entonces el cetro de Judá se irrumpe con el exilio en Babilonia. Luego dice, y el legislador de entre sus pies. Esto se refiere a los sabios de la Torá, según Rashi, ¿no? Los príncipes de la tierra de Israel, como Gilel, es decir, que después de la monarquía vendrían los legisladores, que en este caso son los sabios de la Torá, como Gilel, el anciano y sus descendientes, que eran jefes de academias y no tenían poder político. ¿Ok? Bueno, el Ramban, el Nachmánide, tiene otra forma de ver este texto. Pero bueno, eh, pero bueno, yo elegí aquí el comentario de Rashi para que vean la visión que Rashi tiene de esta profecía. Hasta que venga Shiloh. Para Rashi, ¿quién es este personaje? Significa hasta que venga el rey Mesías, a quien pertenece el reino. Así lo traduce también el Targum Onkelos.
El Targum que los dice, este es el rey Mesías, tal cual. Shiloh es el Mesías, eso lo confirma el Targum, o la mayoría de las versiones del Targum. Eh, Ahora, hay una interpretación hidráulica del significado de Shiloh. Es como Shiloh, que significa un regalo, un presente para él. Como está dicho en Salmo 76:12, traigan Shai, ¿ok? Traigan Shai, traigan presentes a aquel a que debe ser temido. Claro, en el contexto del Salmo 72 es Yahvé, a él se debe traer presente. Pero según la interpretación de Rashi, aquí se refiere en el contexto a un rey y que el Targum identifica que es el rey Mesías, pues a él es quien pertenece el reino. Entonces, bueno, Lucas está evocando a ese reino. Por lo tanto, toda la temática que Lucas va a desarrollar sobre el reino de Dios está en conexión con esta profecía de Génesis 49:10, porque precisamente el mensajero designa la función del Mesías, o en este caso de Yeshua, como un descendiente de David, como un heredero del trono de David, y que va a fungir como rey sobre la casa de Jacob. Así que bueno, así que Yeshua pues nace como candidato al trono davídico. Así que perfectamente entonces Yeshua cumple la expectativa de ser o llega a ser un príncipe judío. Es un príncipe judío que pertenece a la realeza y como un candidato perfectamente al trono David. Bien, seguiremos estudiando a los orígenes y quién fue en realidad Jesús de Nazaret en los próximos temas. Así que bueno, les deseo muchas bendiciones a todos ustedes y hasta la próxima. Shalom, shalom.